¿ya? Porque tenemos 1 o 2 horas de diferencia con varios de los países los colegas que se están conectando. Perfecto, Entonces, no hay problema. gracias, Diana. Bueno, la Red Latinoamericana de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien nos comentaba Javier, quiero ver si estoy grabando. Sí. A pesar del aprendizaje pandémico, como que siempre pregunto si estoy grabando. En fin. Ya, bueno, La vemos nuevamente. bien. Muchas gracias, Diana. Eres. Un gusto poder compartir con ustedes. A nombre de la red les damos la más cordial bienvenida. Este es un primer ciclo. Vamos a realizar un sinfín de actividades y en primer término es poder socializar algunos elementos. Y vamos a partir con reflexiones vinculadas a los ODS, en el entendido que es el corazón de la red, ¿ya? Y vamos a ir escuchando a distintos especialistas de América Latina, y va a ser los días lunes a las 6 de la tarde de Chile y Bolivia, equivalente a las 5 en Colombia y Argentina, 1 hora más, ¿ya? Y lógicamente contamos con el apoyo en difusión, principalmente de la universidad en la que trabajamos, algunos de los que estamos conectados, la Universidad de Playa Ancha, en la unidad académica que es la Facultad de Ingeniería. Y por otro lado, la asociación gremial que también siempre nos apoya, el Colegio de Ingenieros de Chile, y en este caso la bajada que corresponde a nuestra especialidad. Ya escuchamos a Erwin Plett, el presidente de la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología. Siempre vamos a ocupar este mismo link, obviamente, al final igual agregué un QR para que lo podamos agregar a nuestra base de datos e invitarlos a las distintas actividades que realicemos. Y aquí aparece nuestra cartelera, o como dicen nuestros amigos y amigas de Argentina, las grillas. No sé si lo dije bien, pero tenemos a Javier Brit, a Susana Humérez, a Karen Villalba, a Eric Méndez, a Jair Restrepo y a Diana Valderrama. De distintos países, como usted ve las bateritas aquí presentes. ¿Ya? Y un ratito más voy a seguir hablando en relación a educación superior y sostenibilidad, una mirada bastante holística e integradora para ir después abordando temáticas particulares en cada uno de los siguientes webinarios. En primer término, nosotros el día de hoy queremos reconocer al artífice y fundador de nuestra red latinoamericana de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Su aporte ha sido clave y es clave para la construcción y consolidación de esta iniciativa regional, entendiendo por regional América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el propósito? Tender hacia el bienestar de nuestras sociedades y del planeta en su conjunto. Obviamente, como no estamos en vivo, no se lo puedo entregar físicamente, se lo vamos a entregar de forma digital a Marcelo, que está por ahí conectado. Ahí está, muy bien. Así que les voy a pedir si pueden hacer un gesto con el icono de Zoom, de aplauso. Yo igual puedo aplaudir desde acá, pero no nos estamos escuchando todo. Así que muchas felicitaciones, Marcelo. Gran valor, y te considero también amigo personal. Así que mis mejores deseos para ti y que siempre seas pieza clave de nuestra red. Siempre es importante reconocer a las personas en el momento que corresponde, no después, cuando estamos todos ya mucho más viejitos, ya se nos empiezan a ir las cosas. Entonces no, hay que hacer las cosas en su momento. Así que muchas felicitaciones, Marcel. Ya nos daremos el abrazo cuando hagamos nuestro encuentro anual presencial, Dios mediante. Y también queremos saludar y reconocer a Javier Bridge,
el doctor Javier Bridge, que tiene también una destacada labor y un fuerte compromiso por el desarrollo sostenible. Fue el primer presidente del cuerpo directivo de nuestra red latinoamericana. También su aporte es clave para la construcción y consolidación de esta iniciativa que nos convoca. Quiero también señalar que, tal y como felicitamos a Marcelo por fundador, yo también soy fundadora, entonces por eso estamos acá haciendo entrega de este pequeño reconocimiento. Insisto, ya no, nos veremos en vivo para el abrazo correspondiente y el galvano o las flores o lo que fuere que tengamos a mano en el momento. De momento, valga la redundancia, un aplauso también a Javier, felicitaciones. También hemos forjado una bonita amistad, que eso también es relevante, es parte de la camaradería, del conversar y destacar que nuestra red partió en pandemia. Entonces, de alguna manera nos apoyamos todos y nos fuimos acompañando en las distintas vicisitudes que tenemos en nuestros países, de luces y sombras. Así que felicitaciones a ambos, a Marcelo y a Javier. Un gusto poder saludarlos el día de hoy. Muchas gracias. No sé si quieren mencionar algo o solo hacen un gesto Javier y Marcelo, como quieran. No están obligados. No, de parte mía simplemente muchísimas gracias y bueno, el mayor de los deseos para que la red latinoamericana recupere la mística y el liderazgo de la región como lo ha venido siendo hasta ahora. Así que cuenten conmigo para todo lo que pueda aportar de este lado de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estoy grabando, así que vamos a cobrar cada palabra que están mencionando el día de hoy. Así que muchas gracias. Y bueno, Eva, si me permitís, Sí, sí. por supuesto, agradecerles, decirle que realmente un honor muy grande que nos hayan reconocido de esta manera todos los integrantes de la red. Me gusta mirar para adelante, creo que tenemos una vara bien establecida. No me cabe en duda de que vamos a poder seguir sosteniendo el nivel de nuestras actividades. Tenemos una conducción que tiene capacidades sobradas para poder hacerlo y tenemos participantes que creo que la red es lo que es gracias a la calidad de cada uno de sus participantes. Más allá de que, como decía hace un ratito, la red ya es más que sus integrantes. Justamente es el objetivo, que logremos esa sinergia y ese posicionamiento institucional de la estructura más allá de las personalidades que pueda haber. Así que este reconocimiento que estamos recibiendo con Marcelo me llena de orgullo, me emociona mucho. Quiero agradecerles a todos, no quiero mencionar a nadie porque corro el riesgo de olvidarme de alguno, pero agradecerles a todos porque estamos donde estamos gracias al esfuerzo que hemos ido llevando cada uno de nosotros y eso que fuimos aportando desde la convicción, desde el conocimiento, desde nuestras fortalezas para que la red hoy se esté proyectando en todo nuestro territorio. Así que muchísimas gracias y bueno, Marcelo, un abrazo, felicitaciones. Estamos viejitos, ya viste que nos están reconociendo. No. Cuando, no sé, pues sí, cuando estén en situación de ánfora, ahí sí pueden reclamar. De momento todavía no. No sé si Susana o Diana me presentan o me autopresento en este proceso de autogestión. Diana y Buenas, Susana. buenas tardes. Si está Diana como habíamos previsto, bienvenida. No alcancé a ver, no podía ingresar. Se me tildaba la computadora. Felicitaciones, Marcelo, como bueno, digamos, artífice y primer presidente Javier. No sé, ¿está Diana? Sí, esta Diana. Bien, le cedo la palabra porque como lo habíamos acordado, me parece interesante, ya es parte del equipo operativo. ¿Me escuchan? Sí, Diana, te escuchamos. Bien.
Bien, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Me toca invitar a la doctora Eva Soto, quien es presidenta de la Red Latinoamericana de Objetivos de Desarrollo Sostenible, quien es doctora en educación académica e investigadora, además consejera nacional y vicepresidenta de la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología en el Colegio de Ingenieros de Chile, AG, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, UPLA, de Chile. Directora de tesis en diversos programas de posformación superior, autora de artículos científicos y proyectos de investigación, auditora de la Dirección General de Gestión de la Calidad en la UPLA, quien además ha participado como ponente en congresos y jornadas académicas como la que tenemos a continuación. El tema que ella va a presentar es educación superior y sostenibilidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Diana, un gusto. Y bueno, ya lo saludé, los vuelvo a saludar, así que saludo nuevamente desde Valparaíso, Chile. Me corresponde dar una mirada integradora en relación a la educación superior y la sostenibilidad. Voy a dar una mirada general de América Latina y algunos elementos claves que se han utilizado y que sirven para la reflexión y el diálogo entre todos. Un breve contexto: la sostenibilidad es la capacidad de mantener procesos en el tiempo. Y hay varios modelos que hablan de que tenemos 3 aristas: ambiental, social y económica, y otros que hablan de 5, y así sucesivamente, pero en el fondo es mantenernos en el tiempo sin dañar la naturaleza en su conjunto. Y principalmente hablamos de satisfacer las necesidades de hoy pensando en un futuro próximo. Yo creo que cada uno de los conectados, exceptuando a los chicos que son más jóvenes me refiero en sub 30, todos hemos sido el futuro de cada uno de nuestros países. En el fondo es ver de qué manera hacemos un uso responsable de la naturaleza. Me gusta más naturaleza que recursos naturales, ¿ya? Promovemos la equidad social y fomentamos un desarrollo que sea positivo, en el entendido de alcanzar una condición de bienestar, ¿ya? Y aparecen acá nuestros objetivos de desarrollo sostenible, los que hemos ido abordando. Personalmente yo trabajo con el ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Esta rayado de cancha global nos rige desde el año 2015 en el Acuerdo de París, y teníamos metas al 2030. Digo teníamos porque varias de esas no se van a alcanzar por diversas razones, y que la gracia o la importancia es nuestra hoja de ruta para proteger el planeta, asegurar la prosperidad, que es una palabra muy linda, ser prósperos, pero también acabar con la pobreza. Ya, tenemos una serie de migrantes climáticos que por diversas razones se han instalado en nuestros países y que también han ocasionado una presión particular y que también nos tenemos que hacer cargo de aquello. América Latina. En nuestra América Latina la educación es efectivamente un motor de transformación social, económica, cultural. Aún en nuestras aulas ingresan jóvenes con muchos sueños, y son algunos la primera o recién la segunda generación de sus familias que consiguen perfeccionarse. Entonces eso es positivo, muy positivo. Con los matices que tiene cada uno de nuestros países, pensando en los procesos estatales y privados. Por lo tanto, también nosotros hemos ido poniéndonos en sintonía y se consolidan como espacios de generación de conocimiento tradicional, pero también innovadores y agentes de cambio. Y por eso es importante el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera, porque tenemos problemas locales y globales, como los que mencionaba la colega de nuestro país. Tenemos situaciones de desigualdad, inequidad y la crisis ambiental. Antes de partir
El ciclo webinario conversábamos con Javier y Hernaldo, si es que no olvide su nombre, de lo que había sucedido en Puerto Varas, al sur de Chile, con este tornado impensado. ¿Ya? Entonces, también estamos recibiendo señales planetarias que nos llaman a la acción. Ahora bien, es importante considerar que obviamente las universidades y los centros de formación, que tal y como en Chile se le llaman instituciones de educación superior, las IES, para incorporar también a los institutos, lo importante es establecer vínculos estratégicos con comunidades, se habla de bidireccionalidad, es decir, de acciones de ida y vuelta, también el trabajo con los gobiernos de turno, los gobiernos regionales, de Estado, etcétera, y también actores del sector privado, porque en el fondo estamos formando personas integrales con las distintas miradas y las distintas realidades que acompañan a cada uno de nuestros países. Por lo tanto, se han propiciado una serie de proyectos de diversa índole, con financiamiento interno, externo, internacionales, asociados a vinculación con el medio, a redes de cooperación, como lo que estamos conversando hoy día con nuestra propia red latinoamericana de ODS. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Cómo se fortalece la respuesta ante los desafíos actuales? ¿Cómo las universidades, los institutos se hacen cargo de esto y son capaces de llevar el aula a los propios territorios? Y obviamente tenemos nuestra Agenda 2030 y que de alguna manera, en términos de instituciones de educación superior, hay que incorporar distintos saberes. Uno de ellos son los saberes locales. Eso también es parte de los ODS, es decir, poner en valor a las propias comunidades y cómo eso también retroalimenta a la formación integral de las futuras personas que van a liderar nuestros países. Por lo tanto, la educación superior no solo es formar gente, como que esto fuera una fábrica, ¿ya? Sino que en el fondo cataliza reformas y prácticas que nos orientan, nos fomentan y propician el desarrollo sostenible y la equidad. A veces eso es bastante difícil, pero estamos en aquello. Tenemos un impacto social, fomentar este pensamiento crítico, esta capacidad de resolver con distintas miradas, con distintas herramientas, y por eso se agradece cuando se trabaja en terreno, in situ. Hay iniciativas colaborativas, hay numeroso trabajo con tejido social, trabajo con los propios líderes y dirigentes, pero también estamos encargados de formar estos líderes al interior de nuestras instituciones y cómo esto también conversa en el propio tejido social donde están insertos o bien donde quieren ellos aportar, ¿ya? Y por eso se habla de miradas locales, regionales y globales, que finalmente está todo en sintonía uno con otro. Tenemos impacto cultural, sino que también es la relación con la preservación y el patrimonio, con las distintas culturas que tienen cada uno de nuestros países, los pueblos originarios, perdón, las culturas ancestrales y cómo todo esto contribuye a una mirada integradora. Y obviamente cada institución tiene su propio modelo educativo, la mayoría de ellas han tendido a modelos inclusivos, respetuosos con la diversidad cultural, fortaleciendo la identidad de pertenencia de las comunidades, entendiendo por inclusivo en el amplio sentido de la palabra, incorporando las perspectivas de género, obviamente, y manteniendo una mirada holística de todo el proceso formativo, no solo en pedagogía, sino que en distintas disciplinas y en distintas áreas del saber. También tenemos un impacto económico, es decir, no podemos pretender formar activistas, sino que personas con espíritu crítico y que también se preocupen de un bienestar de una manera conjunta
y por eso era importante la articulación entre el sector privado público y el rol que tiene la academia propiamente tal. Por lo tanto, las instituciones de educación superior propician ecosistemas de innovación, impulsan el emprendimiento. Y es importante establecer estas alianzas, que más allá que queden en un papel, en un documento digital, sino que se hagan cargo y se hagan carne y lo apliquen de la mejor manera posible e idealmente con una sistematización, de tal manera que no solo sea un pantallazo de una pura vez que pasó algo. Por lo tanto, nos interesa formar agentes de transformación integral. Hay un elemento clave que se habla de cohesión social y del enriquecimiento cultural que tenemos en nuestra región, entendiendo por la región, por América Latina y el Caribe. Y obviamente, si hacemos la bajada en términos curriculares, la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible es indispensable porque es un instrumento estratégico y que nos permite, insisto, hay palabras claves que he ido mencionando majaderamente de tal manera de no olvidar. ¿Ya? Y es importante la entrega de conocimientos teóricos y técnicos, pero también la acción y la innovación responsable. Y por eso es importante y por eso se habla de formar personas conscientes en profundidad, que tengan las herramientas para resolver, pero también que puedan adaptarse a cada situación en particular. Y también se habla de cuestionar el status quo, y por eso es importante el trabajo interdisciplinario, interfacultad, interescuela, y cómo esto se condice con los requerimientos de cada comunidad y cada territorio. Y también hay distintas corrientes que hablan de que las instituciones de educación superior, las IES o la academia en su conjunto, son laboratorios para la generación de ideas y experimentación. Estamos poniendo la semilla y la idea es cosechar prontamente para aportar al desarrollo de cada país y del trabajo colaborativo entre los distintos países. Por otro lado, los ODS también se articulan con las metodologías de enseñanza, hay de distintos nombres dependiendo de los distintos autores que podemos mencionar, desarrollo de competencias transversales. También se habla de la empatía ambiental. Hay varios otros términos, que se articulan con este análisis sistémico, ¿ya? Y eso también parte en el cómo nosotros estamos entregando los conocimientos y la aplicación. Y este cambio de paradigma nos obliga a construir sociedades inclusivas y sostenibles en cada una de las realidades que tenemos. O sea, nosotros podemos incorporar los ODS, sí, no solo como un recitado del ODS 1 al 17, sino que como acciones concretas que nos van a permitir formar estos ciudadanos críticos que puedan transformar sus entornos. Y por eso hablamos de innovación, de ojalá generar círculos virtuosos entre los distintos agentes claves que están involucrados en el proceso formativo, propiamente tal. Y obviamente las instituciones tienen una misión particular y una proyección social no menor en cada entorno en el que están insertos. Acá nosotros podíamos hablar de residuos, de tratamiento de agua potable, de recuperar suelo, de mejorar la calidad de vida, de un sinfín de elementos, ¿ya? Pero en este caso particular hablamos de una proyección social asociada a esta Agenda 2030. Y por eso varias de nuestras instituciones actualizan sus programas formativos incorporando los ODS de distinta manera. Y por eso se habla de un currículum transformador.
Y obviamente que vaya un poco más allá del el tema casi de merchandising, de ponerle eco a todo, o bio a todo, o verde a todo, sino que en el fondo es impulsar cambios positivos en las distintas comunidades en general. Y por eso hablamos de investigación e innovación aplicada, que no es solo esta suerte de carrera de artículos, de investigar por investigar, sino que netamente resolver, acompañar, entender y comprender los requerimientos de cada grupo humano que requiere el apoyo de la academia y cómo esto se pivotea con el sector privado y público, ¿ya? Y dentro de eso también cómo esto está en sintonía con la responsabilidad social que tiene cada institución. Y obviamente nos interesa establecer instancias interinstitucionales, por eso es importante realizar este tipo de iniciativa que, tal y como lo conversamos al comienzo con el colega de actividad física y del deporte, se pueden interrelacionar y abordar distintas temáticas que contribuyan a un bien superior, ¿ya? Que en este caso son acciones de desarrollo sostenible. Ahora, también es importante lo que les decía hace un rato, el tema del terreno, las guías de campo, el fortalecer el tejido social. Obviamente uno no viene a dar cátedra de cómo hacer las cosas, ni qué es lo mejor o lo peor. Cada uno de nosotros tiene su propia expertise y su propia trayectoria, donde ha ido viendo qué cosas son más atingentes al área en la cual está desempeñándose. Pero el foco siempre va a ser esta proyección social y hacernos cargo, no solo formar gente para que obtenga su título y vaya avanzando como carrera de obstáculos, ramo 1, ramo 2, ramo 3, sino que darle un contexto de pertenencia. Y por eso hablamos de gestión y gobernanza. Cómo se incorporan los indicadores, que no solo sean KPI casi para completar una planilla, sino que efectivamente cómo esto se está utilizando de la mejor forma y se está eh, empleando también con los distintos entornos formativos. Y obviamente hablamos de gestión de recursos, de eficiencia energética, de energía renovable, un poco lo que conversábamos cuando Erwin intervino, y de qué manera las instituciones también son un ejemplo y los posiciona efectivamente como un referente. Y eso es importante. Aún las instituciones de educación superior en América Latina son instituciones confiables. Y eso es relevante en un entorno político cambiante y bastante disímil en nuestro país. Hay un sinfín de ejemplos. Ya solo voy a mencionar algunos que hemos abordado, ya sea con la articulación con la enseñanza eh, primario básica, secundaria o media, y también con el pregrado. Principalmente establecer núcleos de aprendizaje, centrándonos en la sostenibilidad en su conjunto, ya sea con elementos comunitarios, elementos energéticos, elementos de valorización de residuos, de agua, de todo lo que podamos nosotros considerar que son dimensiones ambientales o matices ambientales de interés y que pueden ser abordadas de forma integradora. Hay distintos ejemplos en los países anglosajones que también lo utilizan. Acá uno no viene a descubrir el agua tibia, sino que adaptar, a mejorar o ponerle su propio matiz. Y en el fondo acá la meta o el meollo del asunto es la sinergia entre las disciplinas, porque yo puedo pensar alfa, mi otro colega beta, el otro gamma, y cómo todo esto confluye a que los jóvenes logren una mirada crítica con distintos matices, que esto no es un puro dogma, sino que puedan
pensar, razonar y tomar las mejores lecciones que nosotros les podamos ir entregando. Y obviamente contribuye a la transversalización, a empoderar a los equipos, a asociarlo con acciones en el territorio, a la condición esta que hablábamos de prosperidad, de bienestar, etcétera. Y por otro lado, insisto, hay un sinfín de ejemplos, pero en el rato que tenía para conversar con ustedes, solo estoy mencionando algunos, ¿ya? Tampoco la idea es hablar más de la investigación personal que realizo en estos elementos, pero sí mencionar algunos ejemplos de herramientas que han sido exitosas, probadas en entornos vulnerables, en entornos diversos, ¿ya? Y uno de ellos son los aprendizajes transversales, que incorporan elementos de sostenibilidad en todos los niveles del proceso educativo, con ejemplos de lo que uno espera, ojalá desde, no sé, pues si estamos en ingeniería, que cálculo uno tenga aplicaciones asociadas también a sostenibilidad en la bajada, para ayudar a la comprensión, sobre todo en conocimientos más áridos, más abstractos. Entonces contribuye a que sea más robusto el propio aprendizaje. Y obviamente no es para mirarse el ombligo, cada uno de nosotros tiene su propia área de trabajo, pero en el fondo es ver cómo cada uno de nosotros podemos colaborar e ir armando esta pieza de este gran rompecabezas que es formar a personas, ciudadanos y ciudadanas comprometidos y críticos, y que sean capaces de adaptarse a las distintas condiciones y distintos requerimientos de la comunidad en la que están insertos o en la que ellos pretenden servir o aportar. También hablamos del enfoque interdisciplina, transdisciplina, la mayoría de los procesos de acreditación internacional y propios de cada país en términos de institución de educación superior, este sello de calidad, este timbre, nos insta a incorporar interdisciplina, transdisciplina, poder trabajar de forma colaborativa, y eso es muy útil, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, si se trabaja con psicólogos, sociólogos, antropólogos, botánicos, etc. Hay un popurrí de profesiones y técnicos que pueden trabajar en consorcio, sobre todo en el entendido que los procesos de análisis de evaluación ambiental son también con estas dos premisas de inter y transdisciplina. Y el foco siempre va a ser problemáticas reales. En nuestros países tienen un sinfín de problemáticas, por lo tanto, todo sirve de ejemplo, todo es útil para el aprendizaje consciente, permanente y profundo. Hay distintos elementos, por ejemplo, combinar ciencias sociales, economía, ingeniería. Un clásico es la gestión de residuos. Consideremos que en el caso de Chile se genera al día aproximadamente 1 kilo de residuo sólido domiciliario o basura común. Entonces, ¿y qué hacemos con esas toneladas? ¿Ya? Entonces, en el fondo es ver cómo esto va más allá del reciclaje, va más allá de hacer maceteros o bancas, qué sé yo, sino que cómo es capaz de insertar, capacitar, instruir y colaborar con el entorno en el que nosotros estamos insertos y que queremos que nuestros estudiantes aporten. Y que se sientan también que son parte de la solución. Eso es lo que yo tenía para comentarles en estos 20 minutos. Espero haber cumplido el tiempo, dejarles acá un QR para que como parte de la red nosotros los podamos contactar con Susana, con Diana, siempre cuando usted quiera sumarse a colaborar con nosotros. Diana, eso sería mi aporte. O Eh, Susana, no sé cómo va el doctora, asunto. doctora Eva Soto, colega, em,
lo que nosotros habíamos previsto, y si te parece bien, hacer, digamos, como un momento de interrogantes o de aporte, y bueno, que vayan levantando la mano y les vamos cediendo la palabra. ¿Te parece, Eva? ¿Te parece bien? Sí, sí, Muy sí. interesante de mi parte, la verdad que, bueno, he ido tomando nota, muy interesante de la propuesta y, bueno, no ha dejado nada, nada afuera. Gracias, Eva. Así que, bueno, quien quiera participar, que levante la mano. Tenemos Bienvenida. la mano levantada de doctor Ervin. Bien. Adelante. Te Gracias, cedo, Diana, te cedo, te cedo el lugar. Yo acompaño desde acá. gracias. Eva, primero que nada, gracias por la presentación. Eh, y de ignorante, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que es la diferencia entre interdisciplinario y transdisciplinario? No lo conozco, por eso a ver si tú puedes ahondar en eso. Ya. Eh, Hay varias definiciones. Por ejemplo, inter sería donde las dos conversan entre sí. Por ejemplo, si vamos a tener que encuestar a una población para saber cuántos residuos están generando, tomando ese ejemplo, entonces ahí tendríamos una interdisciplina que nos va a dar una mirada. Y por otro lado, la trans nos va a solicitar que incorporemos más elementos para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces vamos a tener una condición de trabajo colaborativo, por ejemplo, ya no es solo que estén los psicólogos haciendo la encuesta, que estén los chicos de ingeniería viendo qué hacer con los residuos. A lo mejor podemos georreferenciar el lugar y ver cuáles son los más idóneos y vamos a ocupar geógrafos. Entonces, la idea es mezclar las distintas áreas, sociales, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, salud, que finalmente, si el planeta está enfermo, estamos todos enfermos. Entonces, es como que va primero el huevo o la gallina. Pero por lo general, lo ideal es trabajar entre las distintas áreas del conocimiento en general. Excelente. Tenemos algunos comentarios. Excelente aporte. Gracias por esta excelente exposición, Eva. Excelente, Eva. Gracias. Felicitaciones. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, doctor Javier. Hola Eva, bueno, felicitaciones por la presentación, muy claro. Yo creo que es un muy buen disparador para que podamos al menos explicitar algunas reflexiones que ya venimos haciendo hace mucho. Yo voy a hacer una que hace mucho tiempo que la hago como docente, como investigador de la universidad, y me cuesta mucho pensar cómo vamos a lograr un cambio en nuestros estudiantes en la medida que sigamos respetando la estructura pensada desde lo disciplinar, desde esta estructura pensada en dar con profundidad un campo acotado del conocimiento. Entonces, trabajar sobre la interdisciplina y lo transdisciplinar, yo creo que es fundamental, pero también tiene que ver, y al menos a mí me toca, porque yo me planteo, tengo que cumplir mis horas de clase, tengo que cumplir con una currícula ajustada, con una cierta cantidad de contenidos, y a veces se hace difícil eh, salirse de ese libreto para avanzar en otras cuestiones. Entonces la pregunta, y no sé si pregunta es, ¿podemos realmente marchar hacia un desarrollo sostenible, este nuevo modelo cultural, con carreras diseñadas para un desarrollo económico? Porque la ingeniería, la física, la biología como tales, fueron carreras pensadas para el desarrollo económico, no para el desarrollo sostenible. No tendríamos que pensar en armar nuevas carreras y no en tratar de emparchar las que ya tenemos. Me pregunto, no estoy no es retórica la pregunta. Sí, mira, voy a dar mi opinión de individuo. Yo creo que si me miro el ombligo y veo mi país,
las instituciones de educación superior han estado parchando estos elementos, acortando las carreras, incorporando sostenibilidad en sus mallas, incorporando vinculación con el medio, trabajo con comunidades, porque hay una presión externa institucional que eh, insta a que se haga, ¿ya? Pero yo creo que es una bonita reflexión ver cómo nos hacemos cargo, porque efectivamente hay modelos económicos de diversa índole que hacen que el país crezca o no crezca, tengamos brecha o no tengamos brecha. Entonces, yo creo que es una reflexión profunda que hay que hacer y lamentablemente los modelos educativos, insisto, estoy hablando del país, no se hacen cargo, aunque en la misión y en la visión puede decir desarrollo sostenible, Agenda 2030, los ODS, son quizás algunas carreras que tienen realmente esa impronta, eh, como que está en su propio corazón y lo están haciendo, pero no es una cosa masiva, y eso igual preocupa porque en el fondo nos tenemos que hacer cargo de aquello. Muy bien, tenemos el comentario de Marianela y nos hace una pregunta. Eva, ¿crees que los sistemas de educación superior de nuestros países requieren reformas estructurales para una formación integral e interdisciplinar? Dado que la formación disciplinar y la extrema especialización que imperan actualmente dificultan la formación integral. Insisto, mi opinión de individuo y también en la formación reciente que terminé, eh, teníamos grandes reflexiones en el entendido de, es como tratar de remecer un árbol y que dejáramos los elementos que contribuyen a hacer esta mirada integradora, pero no podemos tener un médico sostenible. Sí podíamos, teníamos que incorporar residuos peligrosos y algunas cosas y podría ser sostenible. Después, no, todos los que son del área de biología, de botánica, entomología, sí lo tienen internalizado. Bueno, hay toda una corriente vinculada a la mimética, esto es imitar a la naturaleza para poder trabajar en su conjunto. Pero de momento, insisto, son pocos los programas de grado que tienen una mirada integradora al revisar algunos ejemplos de Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia y Uruguay, donde, insisto, son muy pocas las instituciones que tienen esta mirada más holística. Incluso, por ejemplo, en la formación en derecho, ahí Susana nos puede aportar, eh, el propio derecho ambiental también tiene matices. Entonces, es complejo tener esta suerte de que el niño sea un todólogo, el niño me refiero al estudiante, sea un todólogo porque requerimos que también esté centrado en algo particular, pero es complejo y requiere también voluntad política y ahí los ministerios de educación tienen un rol preponderante, pero también este trabajo articulado con los agentes clave, o sea, ¿qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa con el sector público? Porque si no, es netamente suministrar mano de obra para el sector productivo. Y no es solamente eso. Insisto, es mi opinión de individuo, no representa necesariamente el pensamiento de las instituciones que nos apoyan ni el de la red. Estoy hablando como Eva Soto. Bien, damos paso a Susana. Sí, pienso en sintonía con lo que planteó Javier, bueno, lo estamos acordando, ¿no? Acá entre varias voces y varias mentes. En mi caso, bueno, en el doctorado en Derecho estoy trabajando esta cuestión educación, derecho, educación, que son, digamos, mis pilares en la vida, ¿no? Pero todo atravesado por la cuestión formativa, por la cuestión educativa. Y en el análisis de los desarrollos curriculares, de los diseños curriculares de Argentina, fundamentalmente, pero bueno, lo estamos viendo en Latinoamérica y en el mundo hay, digamos, una fuerte impronta en la cuestión de la tematización, o sea, los contenidos sueltos, las disciplinas
donde tienen prioridades algunas sobre otras, son como las divas y los otros son los centenados. Y me parece que nosotros, como sujetos formadores, tenemos que empezar a cambiar y a transformar nuestra mirada sobre el particular. Obviamente hay que cambiar las estructuras curriculares con una transformación profunda para poder, digamos, transformar los ámbitos académicos y los ámbitos todos, ¿no? Académicos, gubernamentales, de profesionales, de empresarios. Me parece que a nivel de la formación superior, como vos planteaste, Eva, llámese instituto formador o llámese universidad, tenemos que empezar a generar propuestas interdisciplinarias chiquititas, micro, como ejemplos, como modelos, como para demostrar de que esto es el único camino posible, ¿eh? Porque la realidad es compleja, es interdisciplinaria, no es disciplinaria. Uno a lo mejor hace la disciplina como para analizar un elemento de esa realidad, pero las problemáticas son globales, son complejas, ¿no? Cuando uno trabaja la salud, determinada problemática de salud, uno no dice, no, esto es biología, esto es matemáticas, o sea, convergen todos. Me parece que el mejor ejemplo que podemos tomar y servir y seguir como tal es la mirada de la medicina integral. Cuando hay medicina integral, todos los especialistas convergen porque hay que resolver el problema de la persona, y no va únicamente el biólogo, el sociólogo, el psicólogo o el médico generalista, vamos todos. Es una problemática de todos y tenemos que empezar a generar propuestas chiquititas al interior de cada lugar, pero especialmente de las instituciones formadoras. Y es posible, es posible. Muchas gracias, Susana. Le damos paso a Marcelo. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones Eva por la exposición, muy buena. Con respecto un poquito, eh, ya instalando el tema, ya que lo han instalado varios, también respondiendo un poco lo que se plantea Javier. Este mismo tema salió en un congreso que tuvimos la semana pasada dirigido estaba hecho en Zambia, en África, donde también con otra idiosincrasia, pero ellos viven situaciones similares a América Latina. Em, la pregunta me parece que deberían hacerse las instituciones, porque la institución es universitaria, porque siempre planteamos lo mismo, ¿no? O sea, la institución universitaria es la más creíble, porque la sociedad goza de la confianza de la sociedad, porque la sociedad todavía cree en las universidades como entidad formadora, como entidad preparadora para afrontar los desafíos que genera el desarrollo sostenible. El tema es preguntarse si realmente las instituciones universitarias quieren, planteando un poco lo que hacía recién Javier, de que vemos algunas acciones, pero por otro lado se siguen sosteniendo algunos modelos. Sí, yo veo instituciones que todavía se rajan la vestidura hablando del desarrollo sostenible y sin embargo diría el difunto Papa Francisco, hagan lío y todavía no vemos que hagan líos. Es decir, del paso del escrito a la acción no la estamos viendo todavía. Es decir, hay algunas instituciones universitarias que ya empiezan a hablar de desarrollo sostenible, ya Agenda 2030, ahora hablan directamente de desarrollo sostenible, pero a la hora de trasladar ese concepto a un liderazgo regional como institución que hace propia los conceptos del desarrollo sostenible, todavía no se ve ese liderazgo, como tampoco se ve la transformación curricular hacia el desarrollo sostenible. O sea,
tenemos un modelo donde despacito y con un poquito de miedo estamos metiendo algo como para tratar de quedar bien en el contexto en el cual nos movemos. Pero miren, yo en las cátedras, yo tengo dos cátedras, soy profe de dos cátedras. Los conceptos de desarrollo sostenible, yo los incorporé en el año 2021, 2020, 2021. Ya desde el año 2021 vengo dando los conceptos de desarrollo sostenible sin tener aprobado los programas de la asignatura con estos nuevos conceptos. Es decir, si fuera por el modelo, yo tenía que dar un programa donde no incluía el desarrollo sostenible. Entonces, rompí el molde, incorporé estos conceptos, además de los otros. En la medida que desde la universidad no nos animemos a romper el molde, y vamos a estar en la misma, nos va a agarrar el año 2040, 2030, 2040, y vamos a estar queriendo, queriendo, queriendo y queriendo. Nos excusamos bajo un concepto de que es un proceso, pero yo creo que la pregunta primera sería, ¿las universidades quieren hacer propio el desarrollo sostenible y liderarlo al movimiento, llamémosle, para poder tener un futuro mejor? ¿O lo vamos haciendo de acuerdo a la conveniencia organizacional? Bueno, creo que es un tema para debatir, que no para debatir ahora, pero qué bueno sería poder tomar otro webinar donde se trate este tema justamente, ¿no? ¿Realmente es un rol ficticio o un rol realista el de las universidades en el desarrollo sostenible? Gracias. Así es, concuerdo y creo que es muy importante que este tema se lo aborde a profundidad y creo que ameritaría mucho más tiempo. Tenemos unos dos últimos comentarios, el del doctor Platt y después Mariane. Y con eso cerramos. Diana, y sería Sí, interesante que leas tu comentario también, que es muy bueno, ¿eh? Que está acá, escrito acá en el chat. Me parece que Bien, tendrás para cerrar. que Gracias. eh, Eva, está claro que tu presentación, ¿no es cierto?, se centraba en los sistemas de educación superior. Pero esos son 4 años, son 5 años. ¿Qué hacemos con los 12 años antes de eso, incluso del pre? Que yo creo que ahí tenemos nosotros también, y específicamente el problema de Chile, que tenemos una pirámide invertida. Le estamos metiendo cualquier plata a la educación terciaria, ¿no es cierto? Universitaria, ¿por qué? Porque son votantes, porque tiran Claro. piedras en la calle, etcétera. Y no le estamos poniendo la atención a la educación primaria y secundaria y también preescolar. Yo creo que ahí hay que empezar porque ahí hay más años que los solo 4 años que hay en el sistema de educación superior. Y yo quiero que un ingeniero sepa, ¿no es cierto?, las cosas básicas. Y si le meto tanto ruido, no lo va, un derecho o medicina, y si le metemos todas estas cosas, los obedecen más encima, no sé cuándo van a terminar, en 8 años de estudio. Entonces yo creo que hay que verlo. Una cosa es una buena educación terciaria y la otra, todas estas cosas son de capacitaciones después. Yo creo que una vez que entran a las empresas y las empresas están en esto, sí pueden capacitarlo, pero no creo que todo se pueda meter en la malla curricular. Yo creo que sí empezar, pero no le echemos la culpa solo a la educación terciaria. Si nada más que empujamos ahí, yo no sé qué más, vamos a tener que enseñarles para que salgan como ciudadanos como corresponde. Hoy día estamos alegando que ni siquiera tenemos la parte de educación cívica. Y ustedes ven cómo está este mundo, ¿no es cierto? Que no se respeta ninguna autoridad, cada uno cree que es el rey, así que tenemos que incluso meter estas cosas de educación cívica, cómo conversamos, cómo dialogamos. Yo creo que es una parte muy importante porque acuérdense que gran parte de los ODS es ver cómo nos apoyamos uno a otro, porque el problema no es solamente en un lado y decir, mira, no estoy haciendo un desarrollo. Pequeño ejemplo, me tocó el año pasado ir a hacer unas clases en Río de Janeiro a un grupo de Angola, porque querían tener energía limpia. Y los estudiantes me decían en la cara, oye, todo lo que tú estás diciendo los ODS, ¿cómo nos van a prohibir a nosotros sacar que ellos son un país petrolero?
y ustedes andando en auto y nosotros tenemos que volvernos a sentarnos arriba de los árboles de nuevo. Entonces, ojo con eso porque si no hay un desarrollo equitativo y ellos también pueden usar ese tipo de energía, no lo van a entender porque primero como país tienen que desarrollarse. Después nos vamos a dar el lujo de hacer estas cosas. Así que esto es bastante integral. Entonces quiero agrandar un poco esto, que veamos qué es lo que hacemos en la otra parte de la educación. Muy bien, Muchas Erwin. gracias, Marianela. Sí, gracias, Eva. Realmente un disparador importante tu presentación. Y yo creo que, o sea, una pregunta que tengo es, ¿cuál es la capacidad que tiene la academia para incidir en las políticas públicas? Porque creo que este tema, con lo que decía también la persona que me antecedió, requiere una reforma educativa a todos los niveles. O sea, no es solamente la educación superior, tiene que estar correlacionada con la educación primaria, con la educación secundaria, con todo el sistema educativo. Y eso solamente lo puede hacer la política pública, porque claro, pueden haber experiencias interesantes a nivel micro, como decía Susana, y pueden haber experiencias en el posgrado fundamentalmente, pero se necesita una visión, ¿no es cierto?, de conjunto de los países para poder avanzar en este tema. Y creo que tiene que ver también con la construcción de visión de los países, o sea, qué visión tienen los países, hacia dónde se dirigen, hacia dónde van, para tener también un correlato desde la educación para poder avanzar hacia esa visión. Entonces, creo que la política pública es muy importante y tener, digamos, políticas educativas integrales para todos los niveles es fundamental. Pero ¿cómo podría la academia, ¿no es cierto?, desde esto que se decía, su neutralidad, su capacidad, su evidencia técnica, incidir en la política pública? Bien, muchísimas gracias a todos por este rico debate, por estos ricos comentarios. Y yo agregaría algo más. No solamente es una cuestión de transversalizar en el sector educativo, sino también en el sector productivo, en el sector laboral, porque son ellos quienes absorben esta mano de obra y que probablemente no están demandando en este momento una especialidad transdisciplinar, sino más bien especialistas. Entonces, tendríamos que preguntarnos si la academia realmente es capaz de permear este sector para que sea efectivo en el desarrollo sostenible. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias por el debate, por la ponencia. Y bueno, con esto damos inicio a un ciclo de webinar. Los esperamos la siguiente oportunidad en la que nos encontraremos en un mes. Diana, si me das 30 segundos, Adelante. muchas gracias. Y ahí vamos cerrando. Para ser, insisto, respetuosos con el tiempo. Eh, Hay varios matices. Por ejemplo, acá en Chile tenemos la red Campus Sustentable, que es otra red de instituciones de educación superior. También está la red de compromiso por el desarrollo sostenible, que vincula a las universidades estatales, y de alguna manera el Ministerio de Educación ha incidido en aquello, y el de Ambiente y el de Energía. Pero yo creo que también falta un tema de voluntad para que se masifique, porque principalmente son acuerdos voluntarios de trabajo, y coincido tanto con Erwin como Marianela con el tema de hacernos cargo desde la preescolar en adelante. Hay varios elementos, por ejemplo, si uno mira las orientaciones curriculares de básica, hay varias cosas para hacer. También están en Chile, tenemos los SLEP, servicios locales de educación pública, y que han habido varios inconvenientes ahí. Es como los liceos emblemáticos que han ido así como en deterioro en el tiempo. Entonces, hay mucho que hacer, pero también hay un tema de voluntad. Hay muchas mesas de trabajo, comisiones de estudio, pero el punto es cómo esto efectivamente se materializa y no es solo un trabajo intelectual que nos juntamos a hacer una política de planificación de largo aliento, y después llega otro gobierno y dice, no, no me gustó, entonces ya formemos otra comisión. Entonces hay que ver ahí cómo podemos aportar e incidir. Yo creo que hay bastante por hacer. Eh, Como presidenta de la red, también aprovecho de saludar al Colegio de Ingenieros, estoy con mi tazón ahí
oficial, debería tener el tazón de la facultad también, pero tengo que aprovechar de darle las gracias a todos los presentes, a Javier, a Erwin, Marcelo, Héctor, Susana, María Elena, Alejandro, Jenny, Rose, Aruna y Guillermo. Hay algunos de mis estudiantes ahí desde primer año hasta cuarto que también se pudieron conectar, así que les agradezco a mi querido amigo Guillermo Callejas, que no lo veo hace mucho, pero ahí está. Y también está Seca de Jupla, me dice Rosemary o Mary Rose, que es la Confederación de Estudiantes de Ciencias Ambientales de Chile, que estos días tuvieron un encuentro y también me tocó exponer con ellos. Así que muchas gracias, nos vemos en un mes más para escuchar al doctor Bridge. Así que les vamos a enviar sus reconocimientos digitales y ya vendrá el abrazo virtual e idealmente presencial. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengamos todos una excelente semana. Hasta la próxima. Chao.